Listo. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en la sala y a los que nos acompañan también en Facebook, las redes sociales del instituto. Bueno, el día de hoy me complace muchísimo tener como invitada a Carla, que va a estar presentando una ponencia de su proyecto de tesis. Carla es una investigadora Nobel que está empezando a trabajar con el área de evaluación educativa y en concreto sobre el enfoque basado en argumentos. Quisiera hacerles una breve reseña de su currículum, que tiene trabajos en distintas áreas, como ya se van a dar cuenta. Ella es licenciada en Docencia de la Lengua y Literatura por la Universidad Autónoma de Baja California y egresada de la maestría en Historia de la misma universidad. También cuenta con una licenciatura en Sistemas Computacionales, una maestría en Educación Digital y Learning y Redes Sociales, así como diplomados y cursos en Tecnología, Análisis de Datos y Programación. Su interés se centra en los temas sobre educación, tecnología y su transversalidad con las humanidades y las ciencias sociales. Por otro lado, se ha desempeñado como investigadora y evaluadora en la empresa educativa AMCO. Actualmente realiza un doctorado en Ciencias Educativas en este instituto, en el Instituto de Investigación y Desarrollo de la UABC, y es coordinadora del área de escritura del examen de ingreso a la educación superior EXIES. En el ámbito de la escritura ha dado a conocer sus escritos de forma gratuita y en línea, como su libro Árboles de Naranjo, Silencios y Notas de Septiembre. Estas obras tratan de expresar críticas sociales integrando sarcasmo y toques con alta sensibilidad para dar paso a la reflexión. Bueno, sin más, le cedo la palabra a Carla y le agradezco que esté hoy en el seminario de investigación. Gracias. Pues repito, buenas tardes, apenas son las 12 del día. El tema que les voy a presentar el día de hoy es el proceso de validación del examen de ingreso a la educación superior EXIES a través del enfoque basado en argumentos. Este tema es un tema bastante específico, tiene áreas muy complejas para comprender, por lo que esta plática o seminario la trataré de dar como una charla y explicarles como un poquito más hacia el lado histórico también, para entender mejor a lo que nos referimos con lo que estamos haciendo en esta investigación. Si ustedes bien recuerdan, el EXIES es un examen, es el examen que se está aplicando actualmente en la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, pues este examen es el inicio de muchas situaciones, investigaciones que vamos a poder elaborar. Mi director de tesis es quien me presentó, el doctor Luis Horacio Pedrosa Zúñiga, y pues bueno, damos inicio a esta presentación. Esta tesis o este proyecto de tesis está conformado por, en su primera parte, digamos, por una introducción, un marco teórico, los antecedentes y el diseño metodológico. Como se dan cuenta, como se podrá observar, no es como tal el método del estudio, sino que hay un diseño metodológico. En la introducción hay un planteamiento del problema, sus objetivos, sus preguntas, la justificación y el contexto general del EXIES. En este sentido, nosotros tenemos hay que entender un poco el contexto general para poder justificar el mismo proceso de validación del EXIES. ¿Por qué? Bueno, en nuestro contexto general, el ingreso a la universidad pues representa un desafío alto. Digamos que los exámenes de ingreso a la universidad son de alto impacto, de forma resumida se los puedo decir así. Y al ser de alto impacto, ¿qué significa? Significa que en muchos autores denominan que define la vida de los universitarios, ¿no? O que puede predecir las situaciones que van a pasar los universitarios y por eso es de alto impacto. Entonces, además de eso, aplicar un examen de ingreso a la universidad conlleva también hacer un análisis de las mismas
políticas, de las tecnologías políticas, como lo dice Stephen Ball, sobre lo que rodea al examen mismo. Es decir, al elaborar un examen, nosotros también estamos inscritos en una política educativa, en un contexto educativo determinado, y eso hace que ese mismo examen tenga poderes, digámoslo así, o complejidades sociales, contextuales, que no son fáciles de discernir ni de explicar. Por eso el proceso de validación de un examen es tan importante. Y si hablamos de nuestra casa de estudios, pues aún más lo podemos ver desde ahí, ¿no? Por otro lado, mencionamos un poco que esto se centra también en la parte evaluativa, evaluación en educación. Para ello necesitamos entender conceptos como evidencias de validez o tipos de evidencias de validez, y la problemática en general de este examen es que tenemos que entender qué es lo que mide el examen en primera mano. Este examen finalmente mide la capacidad que tienen los aspirantes para aplicar los conocimientos y habilidades que poseen y que serán requeridos para atender con éxitos las demandas propias de su formación universitaria, y busca medir habilidades y aplicaciones de conocimientos en áreas específicas. En este sentido, este examen se conforma de 3 partes. Se conforma del área escrita, del área matemática y de la parte de comprensión lectora. Pero esto es bien importante para seguir entendiendo qué es lo que estamos haciendo, porque al final lo que va a importar de estos exámenes son los puntajes. Si ustedes recuerdan su ingreso a la universidad, pues normalmente con trauma, ¿no? Pero si lo recordamos, entendemos que recibimos un puntaje, y en ese puntaje podemos hacer interpretaciones a partir de ese puntaje, es decir, me aceptan, no me aceptan, tal vez voy a ocupar o necesitar un curso de nivelación académica, tal vez en muchos casos, por ejemplo en esta universidad, al no poder tener los puntajes necesarios para entrar en un cupo determinado, pues voy a tener que, me van a en muchos casos ofrecer algún cupo en otra área o en otra licenciatura o que más o menos se asimile a lo que yo escogí. Normalmente la universidad en su momento de elección propone su licenciatura que desean asistir en primera punto, y también seleccionan la segunda opción para ingresar a la universidad. Todo esto tiene que ver, y yo creo que ahorita puede ser un poco extraño, pero todo esto tiene que ver con los puntajes y las decisiones que se toman. Es decir, un examen de ingreso a la universidad es de alto impacto porque a través de sus puntajes se decide si entran o no, y al final también puede un examen, por ejemplo, predecir si va a formar con éxito o se va a formar con éxito en la universidad. Es un ejemplo, ¿no? Y bueno, hay una falta de un enfoque explícito. Cuando estábamos revisando el manual técnico que se hizo en el año 2017 del EXIES, esto tiene sus antecedentes, el EXIES fue hecho o realizado, elaborado en 2017, sin embargo, falta un enfoque explícito de que el examen realmente sus puntajes se están utilizando para la selección de los candidatos, no solamente para medir las capacidades que tienen los aspirantes, sino para que realmente decidamos como universidad si entran o no los estudiantes. Digamos que ese enfoque explícito no está dentro de este manual técnico y sería bueno añadirlo. Eso es el primer momento lo que encontramos de este examen. Por otro lado, hay otras perspectivas de validez. Tenemos en toda esta situación un complejo panorama del concepto de validez. En este panorama complejo de validez tenemos diferentes autores que por diversas décadas estuvieron discutiendo el concepto mismo. Y esto ha sido muy complejo de entender porque hoy en día, digamos, yo les puedo decir que existen ciertos autores importantes como Curtin, como Messick, como Cronbach, que muchos lo han de conocer por la forma de medir la confiabilidad, y también tenemos a Messick y tenemos a Kane. Sin embargo, digamos que muchos autores hoy en día para el proceso de validación de un examen siguen recurriendo a autores como Cronbach o como Messick en vez de guiarse por el más reciente autor, que es Kane, que está pegado a los lineamientos de la ERA, la APA y la NSM. Ahí hay varias complejidades que poco a poco les iré explicando. Yo sé que ahorita suena como todo muy complicado de entender a primera mano, pero se va a ir esclareciendo.
Por otro lado, también se habla, por ejemplo, Chapel, Ibarra, Barrera, Garnet, Barrios, entre otros muchos autores, señalan la escasez de literatura sobre la elaboración de la validación, el proceso de validación de los exámenes de ingreso a la universidad. ¿Por qué? Porque normalmente las universidades tienden a guardar un poco esa información del proceso de validación o solo arrojar los resultados necesarios del examen. Hay muy pocas investigaciones que hablan de los resultados del Exani, por ejemplo, o los resultados del UNAM en cuanto a la elaboración del examen. Entonces, a través de esa escasez, también podemos ir justificando dentro de este planteamiento del problema que hacer esta investigación sobre el proceso de validación del EXIES, pues es muy benefactorio y nos da muchas situaciones positivas y descubrimientos que nos pueden pues dilucidar con esta investigación, ¿no? Y entonces, como les he estado comentando, hay una complejidad muy grande en el EXIES, no solo por los enfoques que se están discutiendo sobre la validez, sino también por el mismo examen que hay que redirigirlo según un marco teórico muy fuerte. Porque algo que sí, y concuerdan todos los teóricos, es que hay que tener un argumento muy fuerte, hay que tener una definición muy específica de lo que el examen va a lograr. Entonces lo voy a ir, digamos, definiendo poco a poco. Bueno, en general, la problemática de este examen se origina en su evolución compleja y en la falta de una explícita función decisiva en sus fundamentos técnicos, los que le comentaba ahorita. El cambio del contexto global, el cambio de administración, las perspectivas contemporáneas desafían y exigen una revisión y fortalecimiento de los argumentos de validez. Aunque se han realizado esfuerzos de pilotaje y actualización, el EXIES necesita abordar su papel decisivo en el proceso de ingreso de educación superior, estableciendo argumentos sólidos para su validez y clarificando sus funciones en el panorama educativo actual. ¿Qué quiere decir? Que en todo este proceso de validación voy a estar diciendo constantemente la palabra argumento, inferencia, validez, proceso de validación, entre otros conceptos que ya son muy específicos al hablar de esta materia. Bueno, en general, yo les voy a platicar, les voy a decir y platicar un poco el objetivo de investigación. Los específicos no se los voy a leer porque se van a entender hasta que se entiende el diseño metodológico. ¿Por qué? Porque hay cierta terminología que se necesita comprenderse, ¿no? Entonces, vamos a decir que nuestro objetivo en general es examinar la validez de utilizar los resultados del examen EXIES, que mide habilidades y conocimientos específicos, como herramienta en el proceso de selección para la admisión a programas en la educación superior. Esto también pensando por si en todo caso este examen se pueda aplicar en algún otro lugar del país, no solo en el contexto de Baja California. Aquí tengo, son 8 objetivos específicos, no crean que cada uno de ellos comprende un capítulo como tal. Es algo que todavía vamos a ir discerniendo conforme entendemos la teoría y también conforme tenemos las evidencias necesarias para cada uno de los procesos. Y bueno, en general, esta investigación, lo que se propone como su justificación bastante teórica, es que a partir de ello vamos a contribuir a la validez en el ámbito universitario que tiene relación con los exámenes de alto impacto. Hay una clarificación sobre el uso del enfoque basado en argumentos, y esto es bien importante porque alrededor del mundo de forma internacional, cuando buscamos información sobre exámenes de alto impacto, hay muy poca literatura también que habla sobre el enfoque basado en argumentos, que se supone que es el más reciente y es expuesto con Kane desde el año 2006. Estamos al año 2023 y aún sigue existiendo, digamos, una preferencia o un grado de ignorancia por conocer este enfoque. Entonces, digamos que ahí hay una buena discusión que te realiza en torno de por qué sí utilizar el enfoque basado en argumentos. También hay una relevancia social que es dentro de la Universidad Autónoma de Baja California, una utilidad metodológica, porque va a haber una comprobación de este modelo metodológico que es, digamos que ya se ha estado discutiendo y se ha estado proponiendo y se han aplicado en algunas universidades como en Israel,
como en Estados Unidos o como en Canadá, pero que sigue siendo muy poca su exposición o su publicación de resultados. Por otro lado, hay un valor teórico, porque es dentro del marco teórico que se realizó, se hizo la historia de la validez y se explicó cuáles eran los cambios y cuáles eran las diferencias específicas en torno al concepto. También las implicaciones prácticas, que hay una diversidad de métodos de evaluación. Sin embargo, también aquí hay que justificar el uso del examen para la selección. Es decir, la universidad selecciona a sus alumnos con base en el uso de un instrumento como el EXIES. Sin embargo, también podría hacer exámenes escritos, entrevistas, para seleccionar a los candidatos. Entonces, ahí hay muchas cosas que nosotros podemos determinar el por qué, pero en general nos concentraremos en el instrumento mismo, que es el examen. Y bueno, la confianza y toma de decisiones. Creo que más que nunca la confianza en la toma de decisiones es necesaria. Esto se ha venido discutiendo desde hace unos 15, 13 años aproximadamente, 2010, 2006 con Ken, que ya lo proponía, pero cada uso que se le da a un elemento de evaluación, ya sea en su versión formativa o sumativa, crea finalmente un impacto a las personas que lo están recibiendo esa evaluación, a sus resultados. Entonces, cuando nosotros tomamos una decisión de pasa o no pasa el alumno, pues hay una situación, ¿no? Hay una consecuencia, y esa consecuencia tiene que justificarse, entonces tiene que argumentarse. Entonces, cuando hablamos de la toma de decisiones con un examen, pues es que sí, impacta muchísimo la vida de las personas en UABC. Cuando ustedes no conocen que recientemente algunos alumnos sí pudieron, bueno, sustentantes pudieron ingresar a la universidad y los que no, y pues los que no buscan otras opciones para entrar a diferentes universidades. Entonces, ahí tiene que ver con la toma de decisiones y la confianza. Es decir, los ciudadanos de Baja California pueden confiar en el examen de ingreso a la educación superior. Es una pregunta muy intensa, ¿no? Y entonces ahí tiene que ver con un área muy importante de la filosofía, que es la filosofía lógica, la filosofía inferencial y también de valores. Esto tiene que ver con un marco ético muy importante. Si ustedes reconocen a Adela Cortina es una filósofa española muy importante, pues habla de estos valores como la confianza, la honestidad y la difusión precisamente de estos procesos de validación del examen. Y en general, ya que les estoy hablando un poco de la UABC, hice un mapita, está muy bonito el mapita. El mapita tiene en los puntitos amarillos todas las unidades académicas de la universidad en Baja California. ¿Por qué se coloca el mapa? Bueno, esto va a servir en un momento dado cuando nosotros estemos analizando el examen. ¿Por qué? Porque el examen se está aplicando en contextos distintos. Nosotros, como parte de la población de Baja California, entendemos que no es lo mismo una persona que vive en San Quintín, una persona que vive en Ensenada, una persona que vive en Mexicali, en San Felipe, en Tijuana, en Tecate, etc. Son contextos, a pesar de que estamos en la misma península, son contextos muy distintos y eso también impacta en la toma de decisiones, impacta digamos, en el examen mismo. En este sentido, muchas veces escuchamos a decir a los propios docentes, a nosotros mismos, ¿será que realmente el examen funciona para todos estos contextos? Y bueno, ahí es una de las preguntas que habría que argumentar y encontrar una respuesta y ver qué arrojan estas evidencias que nosotros vamos a mostrar para el proceso de validación del examen. En general, nosotros sabemos que miles de estudiantes buscan ingresar a la educación superior con una tasa de acceso nacional del 60%. En general, es del 60.79% quienes ingresan a la educación superior después de realizar un examen. En el ámbito público es de 51, que equivale a 33.68 aspirantes. ¿Qué quiere decir? Que en todo México, los que logran entrar a universidades públicas es 33%. En Baja California, las privadas ofertan 49%, las públicas tienen un 152% en demanda. Eso es bastante, ¿no? Estos datos fueron recuperados de la NUIES y de las mismas estadísticas de la universidad. Se hizo una comparación para poder presentárselos. Y pues UABC tiene 3 campus con programas variados y tiene más de 150 programas. Convocatorias se hacen 2 veces al año. Se hacen, digamos, en este mes de mayo, los aspirantes en
que hacen el examen, puede que algunos aspirantes entren en el ciclo de agosto a diciembre o algunos aspirantes entren en el ciclo de enero a junio aproximadamente, ¿no? Se dividen en 2 semestres. Y además, en el mes de noviembre se hace otra convocatoria, se realiza otro examen y también quedan algunos seleccionados para que entren en el mes de enero-febrero del próximo año. Entonces, digamos que hay también una constante oferta de la misma universidad para que pueda cubrir las necesidades de su contexto en cuanto a los aspirantes. Y por otro lado, tenemos por acá que en el ciclo reciente, de febrero a junio, hubo un total de 66,715 inscritos en la universidad. Entonces estamos hablando de que tenemos entre 60,000 a 67,000 más o menos de estudiantes cada semestre inscritos formalmente. Son muchísimos. Y bueno, la tasa de aceptación promedio es de 63% y el 36,72% no logra ingresar normalmente a la universidad. Bueno, a esta universidad, UABC. Y como también les comentaba, ya para ir entrando a la parte conceptual, esto ya pertenece al marco teórico, pues la evaluación al final es un proceso sistemático, objetivo, para medir y valorar el desempeño, los resultados o el impacto de un programa, política, proyecto o cualquier otro tipo de intervención. Esto es sumamente importante porque precisamente el problema que nos atendemos con el examen es su proceso sistemático y objetivo que mide y valora pues el desempeño o los resultados, en este caso los puntajes, y también podemos medir o evaluar el impacto de estos resultados y si realmente predicen o no, por ejemplo, que tengan un éxito académico. Esta es la historia de unas famosas personas que son del ámbito de evaluación educativa. Las palabras que tenemos por acá, o las etapas que se dividen, son el periodo de pre-reforma, que es, algunos le llaman también el periodo pre-tayleriano, y se remonta más o menos del 2000 antes de Cristo hasta el 1800, entendiendo y contextualizando históricamente a la ciencia, que a partir del 1800, siglo XIX, empieza a haber un boom de los movimientos científicos y a establecerse, digamos, algo que llamamos ciencia, un método científico. A partir de 1800 a 1900 tenemos el periodo de reforma, hay una revolución industrial completa, hay cambios tecnológicos, económicos, y la evaluación aquí se destaca como el centro de revisar reformas e instituciones sociales que tienen que ver con prisiones, hospitales y también escuelas. Para el periodo de la medición se empezaban a preguntar por primera vez si era necesario o cómo iban a evaluar ciertos conocimientos, habilidades o actitudes, que obviamente no lo decían de esa manera, pero se centraron en observar qué pasaba con estas personas, sobre todo pensando que en el siglo XX, a inicios, hay un gran boom intelectual. Si recordamos, se presentan en el ámbito de la literatura, se presentan en el ámbito pedagógico, en todas las áreas de la ciencia se presenta un boom intelectual muy importante que tiene que ver con también repensar la capacidad intelectual de las personas. Y a partir de ponerse a pensar en la capacidad intelectual de las personas, se hicieron algunos ajustes, digámoslo así, y comenzaron a conceptualizar la parte de cómo medir la inteligencia de las personas. Esto, si ustedes recuerdan y si han visto algunos videitos de YouTube, tiene mucho que ver con tratar de medir la cabeza, las medidas de la cabeza, del cerebro, pesar los cerebros. ¿Alguna vez escucharon eso? Que pesaban los cerebros, que si la mujer tenía un peso inferior en la media de los hombres, que si las mujeres por el peso del cerebro eran, en fin, se generaron muchas situaciones que tienen que ver, preguntas que tienen que ver con las capacidades intelectuales de las personas. No fue un tema que se desarrolló a posterior de los años 1950 o las décadas de los 50. ¿Por qué? Porque también tenía un corte bastante, digamos, genocida, y esto podía causar muchas implicaciones sociales. Y eso también se relaciona con la Segunda Guerra Mundial y las ideas de la Segunda Guerra Mundial de buscar al ser superior.
Ya para el periodo tayloriano realmente ya se empiezan a evaluar objetivos, planes de estudios y el modelo en general. Ya para el periodo de la inocencia, que es de 1946 a 1957, nosotros podemos observar un aumento en la demanda de evaluaciones y la falta de un marco teórico sólido. Esto va a tener mucho que ver también con el avance del concepto de validez, porque en el periodo de inocencia, tanto como en el periodo del realismo, hay un boom, lo podemos llamar como el boom de oro, que también se dio de forma económica, y los países como Estados Unidos empezó a inyectar en muchas instituciones pues recursos, ¿no? Para poder hacer este tipo de investigaciones y poder comparar colegios, escuelas, universidades para ver quién tenía mejor rendimiento educativo. Y de ahí nacen estos clásicos, digamos, exámenes ya de matemáticas y de diferentes tipos. Ya en el periodo en el que nos encontramos hoy, digamos que es el periodo del profesionalismo, donde ya estamos muy concretos, conscientes de las concepciones, de los conceptos, y ya hay un marco teórico más amplio, ya hay muchos autores que empezaron a exponer este tipo de situaciones. Y bueno, este es digamos, la historia en general de la evaluación que nos ayuda a definir un poco en el marco que nos encontramos, que es la evaluación educativa, específicamente la evaluación sumativa, ya que en la evaluación sumativa pues se pueden poner estos exámenes de alto rendimiento. Pero finalmente quienes integran este término de exámenes de alto rendimiento de forma más actual es la ERA, la APA y la NCM en sus estándares de pruebas educativas y psicológicas, que ese es su librito rojito que se ve por ahí. Este es el libro de los estándares en español. Y pues, digamos, última actualización es en el 2014 y es en la misma definición en la que se basa el INE desde ya hace tiempo, ¿no? Bueno, ¿y qué tipo de exámenes de ingreso existen a nivel nacional e internacional? Pues existen diferentes tipos, por ejemplo, el SAT, el ACT, que esos dos son de Estados Unidos, el A-Levels, que es de Reino Unido, el Bachillerato Internacional, que es internacional. Algunos que ingresaron a la CETIS Universidad conocerán este tipo de exámenes. El de bachillerato, que es útil en Francia eso es un pre, digamos, para la entrada a la universidad. No se utiliza en sí para determinar la entrada a la universidad, pero sí les ayuda a entender las habilidades y conocimientos. Hay otro que se llama Abitur en Alemania, ENEM en Brasil, PSU en Chile, CBC en Argentina, Saber 11 en Colombia y CEGEP en Canadá. Cada uno de estos exámenes no significa que miden habilidades y conocimientos para entrar a la universidad, sino que muchos de ellos tienen que ver con el TOEFL también o con exámenes de idiomas. Y es por eso que luego vamos a ir encontrando como otras situaciones de ¿por qué nuestra investigación también se basa bastante en los exámenes realizados sobre idiomas? ¿Y por qué nuestra metodología parte de eso? Y bueno, este es uno de las líneas del tiempo que más me costó entender y realizar, que es la línea del tiempo del concepto sobre validez. No existe, o no existía como tal de figuras ninguna de las que han visto, sino que las tuve que ir haciendo para poder concretar la información. Y dentro de estos periodos nos basamos en dos autores, pero resulta que el periodo de neopragmatismo es un periodo que estamos proponiendo porque no había un seguimiento sobre el concepto de validez. Por otro lado, les voy a ir platicando un poco el concepto de validez para que se entienda de qué va el enfoque basado en argumentos. Y lo que sucede es que en el periodo gestacional, como ya lo platicamos en el periodo de la evaluación, no existía una pregunta en sí sobre hacer exámenes, ¿no? Entonces nada más se preguntaban sobre el ámbito de evaluación, qué podemos hacer, qué se está viendo, qué se puede medir. Bueno, ya para el periodo de la década de los 20 se le denomina periodo de cristalización porque hay un empirismo explicativo. ¿Qué significa?
que ya mediante la práctica se fueron dando cuenta que se podía explicar la evaluación o el examen como una forma de medir, y medir algo que se llama constructo, que bueno, la palabra constructo no va a estar presente, sino hasta realmente con Cronbach, es en donde está realmente el término de constructo. En 1951, justamente, Courton, que es, digamos, una de las claves para entender el proceso de validez, nos dice que hay algo importante o de suma importancia para entender. Uno, el contenido de un examen es esencial, es de suma importancia. Dos, las preguntas deben ser relevantes. ¿Por qué? Porque si vamos a tener un contenido de lo que se va a medir algo, pues las preguntas deben ser realmente importantes y que tengan que ver con algo que vamos a evaluar. Tres, la confiabilidad es parte de la validez. Es decir, es la primera vez que se dice que la confiabilidad es importante para un examen. ¿Y qué significa la confiabilidad? Significa que hay consistencia y hay estabilidad. Es decir, que cada vez que se aplica un examen, se van a sacar puntajes similares de los mismos estudiantes o diferentes estudiantes con el mismo examen. Eso significa confiabilidad. Y él es el primero que lo propone en sí. Luego, que el rendimiento educativo se debe ver reflejado por este examen. Es decir, estoy evaluando, haciendo un examen y el rendimiento que yo puedo ver en clase, digamos, también se puede ver reflejado en el examen. O tiene un sentido, ¿no? De regreso, de ida y venida del conocimiento. Y lo otro, que el constructo no es explícito en este momento, como ya les comentaba, el constructo no se define en sí hasta Cronbach, y por eso le debemos a Cronbach el aporte de la confiabilidad, porque con Cronbach se dice que cada vez que yo aplico un instrumento, ese instrumento me va a dar las mismas medidas, según las preguntas. Y Cronbach dice que es importante basarse en un constructo. El constructo debe medir, debe reflejarnos en su conceptualización lo que se va a hacer en el examen. Por ejemplo, ¿qué es un constructo? Bueno, el constructo es un concepto o una variable que básicamente no podemos medir al observarlo directamente. ¿Bien? ¿Qué significa? Si yo les digo el constructo autoestima, el autoestima no lo puedo medir directamente. A eso le llamamos constructo. Entonces, ¿cómo voy a medir el autoestima? Pues voy a hacer preguntas que me puedan dar indicios de cómo está la autoestima de la persona. Y es ahí donde se basa el contenido del examen y la relación entre preguntas. El constructo debe estar bien definido para poder tener un examen bien hecho. Básicamente, se los estoy contando como muy por decirlo. También nos dice que el rendimiento educativo que expresa el examen debe ser coherente y que el constructo pues es la base de categorías interpretativas. Yo les dije autoestima, pues, pero pueden haber diferentes constructos y también pueden existir dentro de un constructo diferentes indicadores que queramos medir en el examen. Y también es la primera vez que se habla que los valores como tal, honestidad, confianza, etcétera, son importantes. Y que las consecuencias habría que estudiarlas y que los valores van a ser importantes para la profesionalización. Y sobre todo para discutir cómo funcionan estos exámenes. Luego tenemos a Messick, que se le llama los años de Messick. Es bien importante porque aquí hay un constructivismo realista. Messick nos dice que el contenido debe ser fuerte en su evidencia y se basa en la interpretación de la acción y en el constructo. Digamos que en la parte de Cronbach, su punto culmen es la confiabilidad, pero para Messick, su punto culmen es decir que el contenido es un tipo de evidencia. Es decir, ¿ven cómo se empieza a complicar? El contenido es un tipo de evidencia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo medir el contenido con sus puntajes para entender que el contenido sí se entrelaza entre sí. ¿Bien? Es decir, que si yo digo, voy a hacer un examen, y el examen dice primero álgebra básica, álgebra intermedia y álgebra alta. ¿Qué me dice en la parte del contenido, o que sea fuerte el contenido? Bueno, que todas estas áreas siempre queden divididas en los resultados de las puntuaciones.
La misma matemática nos van a decir que cada uno de ellos sí sea diferente entre sí. Que bueno, esto creo que lo van a entender más en doctorado, porque vimos precisamente al final cómo se dividían los puntajes, ¿no? Y cómo daban ciertos indicadores, nos daban ciertos tipos de preguntas, y eso hacía que pudiéramos dividirlo correctamente con SPSS. Y bueno, sin embargo, el problema viene con Kane, porque aquí había quedado algo bien claro de la validez. Ellos decían que la validez al final tiene que ver con el contenido, con el constructo, con la relación entre palabras, con el rendimiento académico, con los valores y las consecuencias. Decía, es importante, ya decía Messick, entender las consecuencias porque son fundamentales de lo que va a evaluar un examen. Y también decía Messick que era muy importante entender que el examen debía tener un argumento también. Ese argumento debía definirse y debía defenderse, pero se había quedado hasta ahí. Con Kane ya complican todo, me están contando el tiempo aquí. Con Kane ya complican todo, porque dice que entonces nos vamos a basar en las puntuaciones y en su uso. Dejen el contenido, que el constructo, no, bueno, el constructo sí, pero el contenido o los tipos de evidencias, más bien en cada etapa se llamaron diferentes. Ahorita se los voy a explicar mejor. Pero Kate ya dice, no, ahora vamos a verlo por usos y puntuaciones. Como les explicaba al principio de esta plática, al principio les decía que las puntuaciones eran importantes para entender el examen, para hacer toma de decisiones, ¿no? Porque me dan 600 puntos, pero ¿qué significa 600 puntos? Bueno, a eso se le llama interpretación, el significado de los 600 puntos. ¿O qué significa 135 puntos? ¿A escala de qué? ¿O intervalos de qué? Entonces, ahí tiene que ver con esa interpretación de los puntajes. Entonces, ¿qué? Dice que todo se va a basar a través del puntaje, pero de su uso. Es decir, no es lo mismo hacer un examen para evaluar matemáticas de una evaluación de 5 días de un taller o evaluar una capacitación docente de 5 días a un examen que te va a evaluar para la entrada a la universidad. El uso es muy distinto. Los fines de la puntuación van a ser distintas. Entonces, para Keynes se mete en ondas bien filosóficas de valores y de digamos, consecuencias, y empieza a discutir que entonces el uso de la prueba pues va a depender de la toma de decisiones en la realidad. Y si esa realidad es que algunos alumnos no van a ser seleccionados, entonces, pues, eso puede llevar a un alumno hasta tomar decisiones que atenten contra su propia integridad. ¿Por qué? Porque puede ser muy fuerte. Hablemos casos de Japón, hablemos casos de otras universidades, ¿no? Que son muy duras, o China, que son muy duras en su concepción. Entonces, hay una discusión muy fuerte ahí con Kane. No voy a adentrarme tanto a la lucha con Kane porque me queda poco tiempo. Nada más aquí, el concepto de validez se concreta cada cierto tiempo en los mismos estándares de la ERA, la APA y la NSM, y cada vez fueron subiendo de tono, digámoslo así, su conclusión sobre la validez. Al principio solo decían, bueno, hay validez predictiva y validez de contenido, y les llamaban tipos de validez. Luego decían, bueno, a esos dos le agregamos validez concurrente, y entonces le llamaron la triada, y les llamaban aspectos de la validez. Luego, para 1985, decían que estaban bien esos 3 tipos de validez, que muchos al día de hoy siguen trabajando con esa concepción, y enfatizaron en el uso de su conjunto de múltiples fuentes y métodos, y aquí es donde se empezaron a meter en problemas, porque ahí fue cuando Kane les dijo, porque quieren basarse en múltiples enfoques y fuentes y métodos. Bueno, ese fue el problema, y lo mencionaron como categorías. Para 1999, Jacob Messick nos dice que se establece una evidencia válida para el uso previsto, y ahí terminó de encerrarse el problema. ¿Por qué? Porque aquí le llamaron fuentes de evidencias. En la última versión de la ERA se llaman tipos de evidencia, y luego se enfatizó en el proceso continuo y acumulativo de validación, pero también se menciona el uso de argumentación y las puntuaciones, pero no dice cómo. Es decir, nos dicen en una frase bien pequeñita, y se debe de argumentar
el uso que se le va a dar al examen y se debe de argumentar el tipo de evidencia que se va a presentar. Y ahí fue cuando Keynes dijo, ¿con qué tenemos que argumentar? Bueno, si tenemos que argumentar, entonces vamos a tener que utilizar la lógica inferencial. Porque mi argumento puede ser que escriba una tesis completa, pero no tiene lógica. Entonces él se basa en las premisas lógicas para poder definir su proceso de validación. Al final, en 2014, la ERA, la APA, la NSM definen que la validez se refiere al grado en que la evidencia y la teoría respaldan la interpretación de las puntuaciones de las pruebas para los usos propuestos de las pruebas. ¿Qué es lo que les estaba comentando? ¿Cómo vamos a utilizar esas puntuaciones en las decisiones al final que son de alto impacto? Por ejemplo, ¿no? Que en este caso me lo refiero así porque nos estamos refiriendo al examen, pero también se puede aplicar a otros aspectos. Los estándares proponen 5 tipos de evidencias, que son evidencias basadas en el contenido, como les decía. Esta evidencia se agrega con MESIC, la evidencia basada en los procesos de respuesta, evidencia basada en la estructura interna, evidencia basada en relaciones con otras variables y evidencia de validación y consecuencias de las pruebas. Nada más los voy a pasar así porque hacen falta algunas diapositivas. También les menciono generalmente, de forma general, que existieron diferentes escuelas digamos, en el siglo XXI, diferentes escuelas con diferentes orientaciones sobre la validez. Esto nada más es para reflejar la discusión tan grande que hay sobre el concepto y sobre el uso del concepto y sobre cómo es un proceso de validación de un examen, ya que pues al final impacta vidas, ¿no? Lo estoy exagerando tal vez, pero es para que se entienda un poco la conciencia, ¿no? Y últimamente, esto es el avance, es una revisión, a partir de una revisión sistemática de la literatura, obtuvimos estas nuevas perspectivas del concepto de validez, que la problemática actual no se concentra en la definición del mismo concepto, sino en cómo se aborda el proceso de validación, y lo que podría devolver una definición más profunda del concepto de validez. Al final, nos parece que analizando todo este marco teórico histórico, el concepto de validez va a cambiar. ¿Por qué? Porque se está haciendo otros tipos de enfoques que al final, como cualquier concepto, como decía Bursford, va a impactar en el concepto mismo en algún momento. O sea, todo esto que se está haciendo como empírico, al final, con la evidencia que se están construyendo, al final va a regresar de tope con el concepto y lo va a volver a cambiar. Y bueno, ¿qué es el enfoque basado en argumentos? El enfoque basado en argumentos es un enfoque que ha evolucionado a partir de la evaluación de la validez de las pruebas educativas y psicológicas. Se centra en la creación de argumentos sólidos que respalden las interpretaciones y usos previstos de las puntuaciones de las pruebas. Este enfoque considera que la validación es un proceso integral que implica establecer argumentos coherentes y sólidos. Como les comentaba, Keynes se dio cuenta de ese vacío de la definición de la ERA y la APA y toda su definición en general conceptual y dijo, creo que aquí lo que hace falta es definir cómo argumentar y que ese argumento tenga relación con la evidencia que se presenta. Ahorita se va a entender un poco mejor. Y bueno, Chappell, en su último libro 2021, que casi me salva la tesis, que es muy buen libro, ella dice que hay que tener un cierto vocabulario para entrarle a este tipo de proyecto de investigación, que hay que tener en cuenta. Y son estos, que se utilizan junto con el modelo de Toulmin. Este es el modelo de Toulmin, con el cual Keynes trabaja. Trabaja porque él define que para presentar un buen proceso de validación del examen, entonces hay que argumentar. Y él dice, vamos con la lógica inferencial, con el modelo de Toulmin, y lo que presenta, pues es este modelo para poder hacer argumentos y defender sus evidencias. Bueno, lo vamos a explicar así. Si yo digo, Carla nació en México, mi afirmación es que Carla es mexicana, ¿no? Igual ustedes. Si alguien nace en México, pues nuestra afirmación sería que es mexicana. ¿Mi garantía cuál es? Que una persona que nace en México generalmente es mexicana. ¿Y mi respaldo cuál es? O mi prueba, mi evidencia,
es que las siguientes leyes, según la Constitución mexicana, y tendríamos que poner las leyes de la Constitución para respaldar la idea o la garantía de que una persona que nace en México generalmente es mexicana. Sin embargo, hay un pero, digamos, si sus padres son extranjeros, se naturalice con alguna otra nacionalidad, entonces, pues Carla dejaría de ser mexicana. ¿Va? Hasta aquí clase, ¿cómo vamos? Es que está intenso, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué dice? Para proponer esta forma lógica argumentativa de Tolmi, yo propongo 4 inferencias. Estas 4 inferencias se deben de respaldar, evidenciar y garantizar. Es decir, hay que presentar una garantía. Él propone 4, que es puntuación, generalización, extrapolación y las implicaciones, pero Chapelle, que es su discípula, propone 7, que es definición de dominio, evaluación, generalización, explicación, extrapolación, utilización e implicación de consecuencias. Si se dan cuenta, en la parte de su derecha están las garantías y suposiciones y respaldos que cada evidencia debe de tener. Entonces, para cada evidencia hay que crearle un modelo de Tolmi. Y bueno, no voy a ponerme a explicar cada uno, igual como por el tiempo, pero es para que se hagan una idea, para que realmente se hagan la idea. Hice esta gráfica que se me ocurrió hoy. Las inferencias con los tipos de evidencia según los estándares. Ahí ya se entiende mejor. ¿Por qué? Porque entonces, según la ERA, propone ciertos tipos de evidencias y según Kate propone ciertos tipos de inferencias. Esas inferencias se pueden evidenciar con las evidencias que se proponen en los estándares. Y aquí está su sentido lógico. Por ejemplo, utilización, relación con otras variables, es decir, verificar cómo las puntuaciones se relacionan con otras variables para respaldar su uso. O bien, extrapolación, que es con estructura interna, examinar cómo se derivan las puntuaciones y si esto es coherente con la estructura de la prueba. Y bueno, también creo que es más fácil la parte de contenido de respuestas o consecuencias de la prueba, que es evaluación. Evaluar si el contenido y las consecuencias respaldan las interpretaciones planteadas, es decir, que los puntajes de la misma elaboración de preguntas sean coherentes entre sí y que sí se dividan según los indicadores que hemos realizado. En fin, esta sería, digamos, nuestra matriz guía para poder entender cómo Kate fue planteando estas inferencias y que estas inferencias, cada una de ellas va acompañada con un modelo de Tolmi y con una argumentación en general, ¿no? Que esa es su argumentación, para que se entienda que realmente estoy garantizando lo que estoy afirmando. Es como la frase, sin pruebas pues no puedes afirmar, ¿no? Esto parte de la revisión sistemática de la literatura, es un trabajo digamos, de qué tipo de inferencias habían utilizado los distintos autores. Encontramos solo 17 que realmente hablan sobre el tema y examinan sus exámenes con este enfoque basado en argumentos. Y, pues bueno, estas son algunas otras propuestas de ejemplos de tipos de evidencias. Y como les comenté en un principio que había un vacío, bueno, no un vacío, sino que alguien dijo, pues hay muchos tipos de evidencias y ustedes pueden respaldar sus exámenes con muchos tipos de evidencias. Bueno, pues Chapelle dijo, pues si puedo respaldar con diferentes tipos de evidencias, entonces no me tengo que apegar a la ERA, la APA y la NSM. Por eso les digo que al final creemos que en algún momento va a regresar el concepto a cambiar, porque está en constante cambio también sus enfoques, ¿no? Y sus formas de probar. Y pues bueno, este es el diseño metodológico que tenemos para que se hagan una idea del modelo de Tolmi, las inferencias que hemos hecho. Los resultados del examen EXIES están respaldados por una cadena robusta de inferencias, incluyendo implicación de consecuencias, utilización, extrapolación, explicación, generalización, evaluación y definición de dominio. Y porque está respaldado, entonces, afirmo que es válido utilizar los resultados del examen EXIES como parte del proceso de selección de estudiantes para la admisión a la educación superior. Ese sería el resumen de este tipo de enfoque. Hay una reserva, están las garantías y todos los respaldos o inferencias pues serían estos dos. Y cada una de ellas, en un capítulo por separado, tiene que llevar su modelo de Tolmi. Y ya. Muchas gracias.
¿Preguntas? Bueno, gracias, Carla. Ya al último ya te fuiste un poco rápido. Si quieres explicar algo más de lo último, todavía tenemos unos minutos. No sé si quieres explicar algo más de esto que te fuiste muy rápido. Sí. Bien. Para esclarecer un poco el diseño metodológico y por qué se llama diseño metodológico. Gracias por la precisión. Bueno, en este caso no tenemos un método, sino que tenemos varios métodos. ¿Por qué? Porque en cada inferencia hay que presentar un método en el cual, una serie de pasos, en el cual pues vamos a presentar ciertas evidencias y vamos a necesitar de esa serie de pasos para explicar nuestras inferencias. Entonces, nuestro diseño metodológico parte de definir un argumento general con sus 7 garantías o inferencias, haciendo uso del enfoque basado en argumentos. Es decir, es válido utilizar los resultados del examen EXIES como parte del proceso de selección de sustentantes para la admisión a la educación superior. Por ende, cada uno de los capítulos pues se conformará de una introducción con el modelo de Tolmin, desarrollando el argumento, el método explicando el diseño del estudio, participantes, materiales, procedimiento, para después desarrollar los resultados, discusión y comentarios, y bueno, desarrollar una discusión y comentarios y conclusiones de todas las inferencias. Eso sería una conclusión, una discusión general. ¿Para qué? Para al final juntar todas estas inferencias y deducciones que hemos realizado, y ahora sí, ver qué encontramos, qué no encontramos y qué sí podemos afirmar. ¿Por qué? Porque en cada una de estas inferencias que estamos realizando, al final sí podemos decir algo, o sea, sí podemos afirmar cosas, quizás no afirmar cosas que no hacen, ¿no? Cosas que no se pueden lograr, pero podemos afirmar algo simple. Entonces, ahí por eso, en este sentido hablamos de niveles o grados, que bueno, ahí hay otra discusión, grados de validez. No solamente hablamos de, ¿es válido o no? Porque esa discusión ya se dio en los 1970, ¿no? Eso ya no existe. No es un examen es válido o un examen es inválido. Es simplemente qué grado de validez podemos afirmar o para qué se debe utilizar este examen. Y creo que por eso lo dejaron de lado, ¿no? Este tipo de discusión, porque al final es más bien, ¿para qué voy a utilizar el examen? Y si me sirve y lo puedo argumentar, entonces, pues sí, vas, ¿no? O sea, úsalo. Pero si en algún momento tu examen cambia o tu examen se pone en otro contexto muy distinto, pues entonces habría que repensar y replantear los argumentos para los usos que se quieran establecer. Incluso hay una discusión sobre si hacer el enfoque basado en argumentos para exámenes nuevos, es decir, desde la base, o para exámenes que ya se encuentran realizados. Ahí hay una discusión importante. Sin embargo, según lo último que hemos investigado, pues es posible, siempre y cuando nosotros definamos la afirmación de forma correcta y que ese examen sí sirva para lo que estamos afirmando, y por eso tenemos que probarlo, ¿no? Por eso son la garantía, por eso se utilizan las pruebas. En ese sentido, la garantía que nosotros estamos ofreciendo es que pues el EXIES cuenta con un respaldo de inferencias que fortalecen su validez y confiabilidad en la selección de aspirantes para educación superior. Nuestra reserva, y bueno, las inferencias ahorita se las leo, y la reserva sería que existan otro tipo de inferencias que no se han considerado inicialmente, pero que podrían aportar una perspectiva adicional a la evaluación de la validez del examen. Estas inferencias son una propuesta de Carol Chapel y siguiendo a Kay como su discípula. Sin embargo, puede ser que exista algún otro tipo de inferencia que nadie ha pensado o que o en su contexto no se ha pensado y que nosotros podamos decir, quizás existe una inferencia de lógica, una inferencia, no sé, en vez de utilización o de implicación de consecuencias, una inferencia de implicación de consecuencias específicas, ¿no? Algo más detallado que nosotros queramos cambiar el nombre, y sería otro tipo de inferencia para lo cual también tendríamos que discutirlo teóricamente y definirlo. Entonces sí hay mucho, digamos, que revisar
muchas evidencias que revisar para poder argumentar de forma adecuada. En este caso, nosotros podemos decir que la inferencia de definición del dominio, es decir, que el EXIES define claramente las áreas evaluadas, como lectura, lengua escrita y matemáticas, asegurando que mide de manera precisa las capacidades esenciales para la educación superior, que tiene que ver con el constructo. Es decir, cada uno de estos conceptos es un constructo y en conjunto miden algo, ¿no? Nos arrojan una puntuación de algo. Entonces, esa definición de dominio es la que tendríamos que definir. La diferencia de evaluación tiene relación con los resultados del EXIES, permiten una evaluación precisa, confiable, del rendimiento en la lectura, lengua escrita, matemáticas, respaldando su validez en el proceso de selección. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de la confiabilidad, igual un poco en la definición del dominio, y que una evidencia puede funcionar para dos inferencias. Eso también es importante. No, o sea, no es específicamente que una evidencia solo es para una inferencia, no. Si dos evidencias me sirven para argumentar una inferencia, es válido. O si 4 evidencias puedo tomar de todo lo que yo he hecho y puedo comprobar que me sirve para solidificar mi argumento, entonces las puedo tomar. La inferencia de generalización es que los resultados de EXIES son aplicables en diferentes situaciones, que esta es la parte de contexto, y contextos educativos reflejando el desempeño general de los sustentantes en tareas similares. La inferencia de explicación es que el EXIES proporciona información detallada y comprensible sobre las habilidades de los sustentantes en lectura, lengua escrita, matemáticas, permitiendo una comprensión profunda de sus capacidades. La inferencia de extrapolación es que las habilidades evaluadas en el EXIES son transferibles, relevantes para el rendimiento futuro en la educación superior. La extrapolación podría ser que a partir de ciertos puntajes nosotros podemos predecir que el alumno va a salir con una calificación, una evaluación similar o de alto rendimiento, por así decir, o con una evaluación similar. Si tuvo, no sé, 80 puntos, que toda su carrera universitaria sea de 80 puntos, ¿no? La diferencia de utilización es los resultados del EXIES son prácticos y valiosos para tomar decisiones en la selección de candidatos para educación superior, mejorando la toma de decisiones y el proceso de admisión. Pues ahí tendremos que analizar si realmente mejoran los procesos de toma de decisión, si es la única forma de tomar la decisión, o qué son las implicaciones, ¿no?, de este tipo de usos. Y finalmente la inferencia de implicación de consecuencias, analizar, esto es que se puede hacer de una forma cualitativa, teórica, analizar cuáles son las implicaciones o cuáles podrían ser las implicaciones y consecuencias de la aplicación del examen en la vida de las personas. O sea, aquí podríamos hacerlo desde teórico hasta evidencias prácticas, evidencias objetivas o empíricas, ¿no? Ambas funcionan, y eso es lo que nos dice la última autora Chapel, dice que ambos tipos de evidencias, sean cualitativas o cuantitativas, ambas pueden funcionar. Incluso revisiones teóricas, que eso es algo que no lo tenía pensado yo, por ejemplo. Y a través de todas estas inferencias, llegar a una conclusión. Ahora sí, no sé si alguien tenga una duda, comentario. Sí, preguntas. Sí. Bueno, pues muchas gracias, muy interesante tu trabajo. Me suena muy interesante porque estás trabajando la parte lógica de todo este proceso. Y que a su vez me recuerda un poquito a la inteligencia artificial en cuanto a lo de las garantías y suposiciones y el respaldo. Y, o sea, ya me estoy imaginando el algoritmo por ahí, ¿no? Entonces, al principio mostrabas el mapa de Baja California y que de ahí empezaba todo este estudio. Pensando en un futuro de este examen, todas estas inferencias, si están canalizadas o analizadas, si la cambiamos de región, por ejemplo. O sea, al leerlas, me parece, ¿no? Pero no sé, porque misma comentabas, San Quintín no es lo mismo que Ensenada, que Cali, que San Felipe, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tendrían que hacer adecuaciones en algunos
o agregar argumentos, no sé. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy buena pregunta. Pregúntale al doctor Oracional. No, desde mi perspectiva lógica y al estar involucrada en el mismo examen, me parece que se podría aplicar a todo México sin ningún problema. Habría cuestiones de, en este caso siento que no habría cuestiones de vocabulario, eso es precisamente lo que se tiene que analizar y es lo que se tiene que argumentar. Sí y solo sí, condicional, cambiamos ciertos usos verbales, ¿no? Usos comunes, habla común, y entonces es posible aplicarlo, es decir, se puede aplicar con ajustes de vocabulario o se puede aplicar con ajustes de A, B y C. Entonces, esa es la parte de argumentación, que si ese es mi uso, si cambio mi uso a todo México, entonces yo tendría que hacer otro enfoque basado en argumentos para aplicar ese uso y, por ende, tener esas respuestas, ¿no? Pero creo que desde mi perspectiva, a voz de pronto diría que sí, que es posible. Sí. Mientras se da otra pregunta. Bueno, nada más comento brevemente. Sí, esta perspectiva también nos puede, o sea, nosotros podemos pensarla a partir de qué argumento puede invalidar los resultados del examen. Entonces, un contenido mal definido. Bueno, el diseñador, la perspectiva también es que los diseñadores de la evaluación o los diseñadores del examen estarían obligados a brindar evidencias que respalden el uso y las afirmaciones que se hacen con el examen o con la prueba, ¿no? Entonces, lo que señalaba Carla es que sí es una evaluación de impacto que tiene impacto en la vida de las personas, seleccionarlos, no seleccionarlos para acceso a la universidad. Entonces, es algo que estamos obligados a tratarlo con el mayor rigor posible y dar las evidencias. O sea, digamos, un examen puede ser preciso, tener preciso y incluso lo voy a decir así, válido para los usos que se está haciendo, ¿no? Pero no podríamos no tener las evidencias de eso. ¿Sí? El asunto es sí dar las evidencias o probar que el examen puede ser válido para el uso previsto. Entonces, abundando un poco más a la respuesta, también tendríamos que probar, ¿no? Tendríamos que probar que digamos que los ítems se pueden comprender bien en distintos contextos. Entonces hay tipos de evidencia cognitivas, otro tipo de cosas que podemos utilizar para sí dar evidencia del soporte que podemos utilizar en otras partes del país. Bueno, entonces ahora le cedo la palabra a Seil. Hola Carla, pues felicidades. Primero, pues, gran dominio. Mi pregunta va más relacionada, veo un dominio, veo un manejo muy completo del enfoque basado en argumentos. Quisiera saber si están considerando el impacto de la estandarización en la aplicación del instrumento. Sabemos que hay toda una maquinaria atrás en la construcción del examen, que por muy riguroso que este pueda hacer, al final todo recae en cómo se aplica y bajo las condiciones en las que se aplica. Entonces, quisiera saber si lo tienen en la mira, si ya lo están trabajando. Sí. Precisamente creo que ese es el punto de la evaluación educativa. La evaluación se centra, o su tendencia, de hecho ahorita que menciono la inteligencia artificial, tiene mucho que ver con eso, ¿no? La sistematización, la estandarización, tener procesos, digamos, como diagramas de flujo, tener los procesos muy definidos, y me parece que en muchos casos existen los procesos definidos y sistematizados, pero no escritos, no redactados, no puestos ahí en evidencia. Entonces, en muchos casos, me parece idóneo evidenciar lo que ya se tiene sistematizado, pero que los mismos diseñadores o los mismos autores a veces no lo tienen tan sistematizado de forma escrita.
Entonces creo que eso también es válido pensando en las preguntas mismas filosóficas que se hacía Kant y entre otros autores. Digo Chapel porque realmente hay una muy buena conexión con ellos. Ciresi, por ejemplo, también podría ser otro autor que hace un cuestionamiento filosófico sobre que no todo lo que está escrito es la verdad. Y es que ahí está el problema de la validez. La validez tiene que ver con la confianza y la verdad. Y por eso Kant define a la inferencia lógica como parte del proceso, porque a través de la inferencia queremos aproximarnos a la verdad. Y en este sentido, de si lo tenemos previsto, ¿no? Tenemos previsto la estandarización, sería una parte de revisión. En eso estamos, en el proceso definiendo las evidencias que vamos a presentar. Y dentro de estas evidencias, pues me parece que la estandarización podría formar parte como una evidencia cualitativa. Sí, buena pregunta, Seiji. También yo creo que esto tendríamos que también proveer de la garantía, ¿no? De la evidencia de la garantía para respaldar también digamos, la inferencia de evaluación, ¿no? Entonces, de que sí estamos, de que el proceso de evaluación se está llevando a cabo bajo, bajo los términos en que los diseñadores de la prueba establecieron. Entonces, bueno, también hay un trabajo que se tiene que hacer sobre eso, ¿no? Sobre la logística de aplicación y sobre todo el proceso, digamos, el proceso que se lleva a cabo, ¿no? Sí, digamos, entra dentro de algunas de las inferencias que se mencionaron. Pero sí, está dentro de ese proceso. Bueno, entonces ahora le cedo la palabra a Karen, que hace una pregunta. Hola Carla, felicidades. Wow. Pues yo al escucharte estoy muy impresionada. Bueno, sé que eres súper inteligente. Pero mi pregunta iría más hacia, con todo este análisis que has hecho y toda la revisión, todo lo que ya sabes hasta ahora, viendo hacia atrás, en este punto, ¿qué es lo que te costó más trabajo construir? Está bien. Todo. No, lo más difícil, yo no sé si ustedes funcionan así, pero mi mente funciona que si no entiendo desde el inicio de la era mesozoica, no puedo entender o guiarme de nada, no entiendo el fin. O sea, a mí me gusta entender el fin, por eso vieron que me fui, bueno, por eso estudié historia, porque me encanta irme hacia el primer punto. Y estudiar la historia de la validez fue lo que más me ha costado. La historia misma de la validez, entender por qué cambiaron de pensamiento, es decir, filosofía conceptual, historia conceptual, por qué cambian el concepto, por qué cambio tanto, por qué es tan importante definirlo, ¿no? De esa manera. Y cuando vi el enfoque basado en argumentos, lo que me costó entender el enfoque fueron las evidencias, porque yo no tengo una formación de evaluación educativa. Entonces fue ahí cuando dije, sí, pero yo ya quiero saber, o sea, yo ya quiero saber todo, ¿no? Yo ya quiero saber cuáles son las 109 evidencias, las 109 técnicas que se tienen que hacer. Luego leí a Chapel, que es este librito, súper recomendado, y me di cuenta que podía ser evidencia de lo que sea, pero con lógica. Entonces fue eso, entender esa parte, o sea, llegar a este punto realmente me ha costado sueños, o sea, seguir soñando y estar pensando otra vez en el concepto, en el enfoque, por qué lo cambiaron, por qué la evidencia, por qué en una inferencia, cuál es la relación de la inferencia con, porque no lo plasman así, eso es lo peor de todo, que se avientan unos viajes filosóficos bien profundos sobre las consecuencias éticas, sobre el uso final, el que un 10 de calificación no solamente es un 10 o un 100 o un 1000, sino que impactan en las emociones, en la vida, en las decisiones incluso de los estudiantes, ¿no?
¿Qué tal si un estudiante de medicina saca de 1000 puntos, 999 puntos, pero él que está tan, o ella que está tan aferrado a sacar 1000 puntos, se desilusiona y no quiere entrar a la carrera? No sé, cosas muy raras que pueden pasar en la mente de las personas para tomar decisiones, ¿no? O el impacto institucional. Entonces, creo que eso ha sido lo más difícil, entender la teoría, porque es un tema muy teórico y eso no es algo que espero encontrar en evaluación. La verdad, es algo que no vi venir. Entonces eso fue lo que me costó, la teoría, el concepto de validez y luego entender las evidencias. Muchas gracias, Carla. Ahora una pregunta también del doctor Ricardo, bueno, médico. Gracias. Buenas tardes. Muchas felicidades, Carla. Muy interesante la plática. Bueno, mi pregunta sería, en esta aplicación que se hizo del examen, que fue por escrito, ¿el proceso cambiaría algo si se hace, o se planea hacer ahora a través de computadora? ¿Qué es todo es complejo, pero qué tanto más complejo harías? Creo que es uno de los temas que más me motiva, la parte digital y lo teórico. Estoy bien fascinada por pensar en un examen con inteligencia artificial. Entonces, cambia los procesos y puede cambiarlos muchísimo, pero sigue siendo el mismo objetivo, el mismo, la misma afirmación. Entonces, lo que pueden cambiar son las evidencias, no el fin del examen. Recordemos que los puntajes se deben utilizar según los usos previstos. Yo preveo que los uso para la selección de estudiantes, a la UABC, pero en el proceso, pues lo cambié a digital. Ok, bueno, ahora hay que agregar las evidencias digitales y ahí estaría el clic de la sistematización. Ahí es donde seguiríamos el siguiente paso de sistematizar procesos e ítems o otros procesos. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo tengo una pregunta, maestra Carla. Yo creo que tú manejas muy bien la parte conceptual, teórica, te gusta meterte al tema. O sea, esto es parte de lo que te gusta, aparte de, digamos, de lo que ya te decía Karen, de que eres muy enfocada en eso, ¿no? Y te metiste al concepto de la evaluación y al concepto de validez. ¿Tú qué perspectiva tienes sobre este cambio en el proceso de validación? O sea, no estamos muy bien con los estándares y con tener evidencias por separado, o sea, con validez de contenido, validez de constructo. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva? O sea, ¿hay un aporte real o es demasiada complejidad? Sí, demasiada complejidad para llegar al mismo punto. O sea, estoy un poco como abogado del diablo, pero quiero conocer tu respuesta. Es una pregunta que al día de hoy ya la tengo definida. Ya sé contestar esa pregunta. Me digo porque creo que tenemos la parte objetiva práctica. Si nosotros queremos seguir la parte práctica, hago validez de contenido, criterio, bueno, evidencia, tipos de evidencias de validez de contenido, de criterio, de constructo, y que la prueba de confiabilidad, ¿no? Y con eso yo ya puedo, digamos, decir que este examen ya pasó por un proceso de validación y punto, y terminé. Sin embargo, el enfoque basado en argumentos mantiene una cuestión ética, no mantiene una cuestión práctica. Entonces, al estar metidos en la ética, nuestro deber es someter a pruebas rigurosas el mismo examen. Nuestro deber honesto, riguroso de científicos investigadores, someternos a esas preguntas, someternos al escrutinio público, básicamente,
sobre todo porque en este enfoque dicen, sí, sí es importante ver las consecuencias, es muy importante entender para qué se va a usar, pero hasta ahí se quedaban, ¿no? Como de, ahí nos quedamos. Sin embargo, cuando yo he escuchado discusiones sobre los exámenes de admisión en México, he escuchado discusiones a nivel político, a nivel ético, y entonces esas discusiones, como les decía en un principio de Stephen Ball, que en algún momento lo quiero retomar para hablar de las políticas institucionales, esos aspectos políticos y filosóficos al final sí impactan en las decisiones hasta de las instituciones y por tanto de las mismas evaluaciones. Es como una cadena, ¿no? Entonces, me parece que el enfoque basado en argumentos nos provee de una perspectiva ética muy fuerte, de una perspectiva lógica también muy fuerte, en la cual yo no argumento si no tengo pruebas y pruebas lógicas. Es decir, si ustedes quieren hablar de argumentación, porque eso es lo que dijo Kane prácticamente, se lo estoy haciendo de chiste, pero prácticamente dijo, si ustedes quieren hablar de argumentación, ¿en serio quieren hablar de argumentación? Pues entonces entremos a la argumentación lógica, inferencial, y todo lo que digas, afírmalo con pruebas, y si no, será utilizado en tu contra. Entonces, básicamente eso es lo que dijo. Entonces, yo creo que algo que no hacemos y se nos olvida mucho cuando escribimos, cuando hacemos investigación, son nuestras propuestas lógicas. Al hablar, incluso a veces somos muy ilógicos. Entonces, eso para mí sería lo que propone, lo que es fuerte, y yo no lo cambiaría por solo dar evidencias, ya que se demostraría la capacidad de rigurosidad que existe por parte de quien investiga, más que otra cosa. Pues muchas gracias, Carla. Muy interesante tu respuesta. Creo que sigues avanzando mucho en la comprensión de estos temas y en la apropiación del mismo, ¿no? Entonces, con esto pues daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Hay una pregunta en redes. Solo okay. ¿quieren saber cómo se llama el libro de Chappell? Sí, la pregunta en redes es sobre el libro de Chappell. Ajá. Ok, para anotarlo. No, sí, claro. Aquí está. No vamos se los vamos a teclear ahí en las redes para que tengan también el nombre de esta obra. Y bueno, pues agradecemos mucho a Carla Ruiz Mendoza su presentación el día de hoy. Y también agradecemos mucho la asistencia a los que están aquí en el aula 300 del instituto y también a los que nos han seguido por Facebook, que ya vimos que también es un grupo numeroso, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos y el próximo, estén atentos a las redes del instituto para conocer el próximo seminario en el mes de septiembre. Hasta luego.